Hola, yo soy Lenin y el día de hoy vamos a ver una reseña de los X-Men desde 1992 hasta las temporadas 1 y 2 de X-Men 97. X-Men The Animated Series, temporada 1. La historia de los X-Men comienza en 1992 con una serie que rápidamente se convirtió en una de las producciones animadas de superhéroes más importantes de su época. En esta primera temporada conocemos a un equipo formado por Cíclope, Jean Grey, Tormenta, Wolverine, Bestia, Gambito, Titania y Júbilo, todos ellos mutantes que deben luchar contra aquellos que los consideran una amenaza para la humanidad. Pero la serie no se limita a mostrarnos grandes batallas. Desde el comienzo introduce temas como la discriminación, el miedo a lo diferente y la lucha por la convivencia entre humanos y mutantes. Una de las grandes protagonistas de la temporada es Magneto, quien representa una visión completamente diferente a la de Charles Xavier. Mientras Javier cree que humanos y mutantes pueden vivir juntos, Magneto considera que los mutantes deben defenderse y estar preparados para enfrentarse a sus enemigos. También aparecen amenazas como los Centinelas, robots diseñados para perseguir mutantes, además de villanos como Mystique, Sabretooth y Apocalipsis. Y uno de los momentos más importantes llega con la historia de Wolverine, cuando descubrimos parte de su misterioso pasado y su relación con el programa Weapon X. La primera temporada consiguió algo fundamental: demostrar que una serie animada podía contar historias complejas, dramáticas y emocionalmente profundas. Y esto apenas era el comienzo de una de las series de superhéroes más recordadas de los años 90. X-Men The Animated Series, temporada 2. La segunda temporada de los X-Men The Animated Series elevó todavía más el nivel de la serie. Después de los acontecimientos de la primera temporada, los X-Men continúan enfrentándose a una sociedad que todavía teme a los mutantes. Pero esta vez las historias comienzan a profundizar mucho más en el pasado y la personalidad de los protagonistas. Uno de los grandes acontecimientos es la llegada de Morfeo, cuya historia se convierte en una de las más trágicas de toda la serie. Después de perder a su compañero Wolverine, debe enfrentarse a sentimientos de culpa y dolor. También conocemos mejor a Titania, descubriendo que detrás de su personalidad fuerte existe un pasado bastante oscuro relacionado con Mystique y sus poderes. La temporada también desarrolla la relación entre Cíclope y Jean Grey, mientras Wolverine continúa intentando descubrir quién fue realmente antes de convertirse en uno de los X-Men. Pero probablemente uno de los momentos más recordados es la adaptación de la historia de Phoenix Saga. Jean Grey obtiene un poder extraordinario cuando entra en contacto con la fuerza Fénix. Al principio parece una bendición, pero poco a poco descubrimos que ese poder puede convertirse en una amenaza para todo el universo. La temporada combina acción, drama, viajes en el tiempo y conflictos personales, demostrando que X-Men podía ir mucho más allá de las típicas aventuras de superhéroes. Y lo mejor estaba por llegar. X-Men The Animated Series, temporada 3. La tercera temporada de X-Men es considerada por muchos fanáticos como una de las mejores etapas de la serie. Después de los acontecimientos relacionados con Fénix, los X-Men deben enfrentarse a amenazas todavía mayores. Uno de los grandes atractivos de esta temporada es que amplía considerablemente el universo de mutantes. Aparecen nuevos personajes, nuevos enemigos y algunas de las historias más ambiciosas de la serie. Uno de los momentos más importantes es la adaptación de The Dark Phoenix Saga, donde Jean Grey debe luchar contra la influencia de la fuerza Fénix. El poder de Jean aumenta hasta niveles extraordinarios, pero ese poder tiene un precio. Los X-Men deben enfrentarse a una decisión terrible: salvar a Jean Grey o evitar que el poder del Fénix destruya millones de vidas.
También tenemos historias protagonizadas por Wolverine, Titania, Gambito, Tormenta y Cíclope, permitiendo conocer mejor las motivaciones y los conflictos personales de cada integrante del equipo. Además, la serie continúa desarrollando el conflicto entre Charles Xavier y Magneto. Ambos quieren proteger a los mutantes, pero sus métodos son completamente diferentes. La temporada también introduce historias relacionadas con viajes temporales, futuros alternativos y personajes como Bishop y Cable. Con una mezcla de acción, drama y ciencia ficción, la tercera temporada confirmó que X-Men The Animated Series ya no era simplemente una serie infantil, era una auténtica adaptación de los cómics de Marvel para toda una generación. X-Men The Animated Series, temporada 4. La cuarta temporada continúa expandiendo el universo de X-Men y lleva a nuestros protagonistas a algunos de los conflictos más grandes de toda la serie. Después de todo lo ocurrido con Jean Grey y la Fuerza Fénix, los X-Men deben seguir enfrentándose tanto a enemigos externos como a propios problemas personales. Uno de los grandes protagonistas vuelve a ser Wolverine, cuyo pasado continúa revelando nuevos secretos. Su relación con Weapon X sigue siendo uno de los elementos más interesantes de su historia. También encontramos nuevas aventuras relacionadas con Magneto, Apocalipsis y otros enemigos clásicos de los mutantes. Pero esta temporada destaca especialmente por sus historias emocionales. Los personajes no son simples héroes que aparecen para derrotar al villano de la semana. Tienen miedos, dudas, sentimientos y conflictos internos. Tormenta, por ejemplo, debe enfrentarse a situaciones que ponen a prueba su liderazgo. Titania continúa luchando con su pasado y con la dificultad de controlar sus poderes, mientras Gambito demuestra que detrás de su actitud despreocupada existe una historia mucho más complicada. La serie también sigue explorando el enfrentamiento ideológico entre humanos y mutantes. Para los X-Men, el verdadero enemigo no siempre es un villano con superpoderes. Muchas veces es el miedo y el odio que existe hacia aquellos que son diferentes. X-Men The Animated Series, temporada 5. Después de 4 temporadas llenas de aventura, X-Men The Animated Series llegó a su quinta y última temporada en 1996. A diferencia de las temporadas anteriores, esta etapa tuvo un formato ligeramente diferente y una cantidad menor de episodios, pero todavía consiguió ofrecer momentos importantes para los protagonistas. La temporada continúa explorando las aventuras de los X-Men mientras enfrentan nuevas amenazas y conflictos relacionados con los mutantes. Uno de los elementos más interesantes es que la serie dedica bastante espacio a personajes que hasta ese momento habían tenido menos protagonismo. También aparecen historias relacionadas con Apocalipsis y otros enemigos conocidos, mientras el equipo continúa defendiendo tanto a los mutantes como a los seres humanos. Pero lo más importante de esta temporada es que comienza a sentirse como una despedida. Durante 5 años, los espectadores habían acompañado a Wolverine, Cíclope, Jean Grey, Tormenta, Titania, Gambito, Bestia y Júbilo y el resto del equipo. La serie había conseguido convertir personajes del cómic en auténticos íconos de la televisión. Y finalmente llega el episodio de Graduation Day, donde los X-Men deben enfrentarse a una situación que pone nuevamente en peligro el futuro de los mutantes. Con Charles Xavier, el Profesor X gravemente afectado y el futuro de la convivencia entre humanos y mutantes en juego, la serie cierra su historia dejando una sensación de despedida. X-Men The Animated Series terminó en 1997, pero su legado permaneció durante décadas y casi 30 años después, Marvel decidió continuar exactamente desde donde aquella historia había terminado. X-Men 97. X-Men 97, temporada 1.
En 2024, después de casi 3 décadas, los X-Men regresan a la televisión con X-Men 97, una continuación directa de la clásica serie de los años 90. La historia comienza después de la partida de Charles Xavier, el Profesor X. Ahora es Magneto quien asume el liderazgo de los X-Men, una decisión que genera enormes dudas dentro del equipo. Cíclope, Jean Grey, Wolverine, Storm, Rogue, Gambito, Bestia y Júbilo deben aprender a trabajar bajo el liderazgo de su antiguo enemigo. Pero el mundo también ha cambiado. Los mutantes continúan siendo perseguidos y discriminados, mientras nuevos enemigos aparecen para poner a prueba al equipo. Uno de los grandes elementos de la temporada es la historia de Magneto. Por primera vez, debe demostrar que puede proteger a los X-Men sin convertirse en el mismo hombre que el profesor Xavier siempre temió. Mientras tanto, Cíclope y Jean Grey enfrentan una situación inesperada cuando descubren que su futuro como padre está relacionada con una compleja historia de viajes temporales. Pero la temporada también entrega uno de los momentos más devastadores de toda la franquicia, la tragedia de Genosha. Lo que comienza como un símbolo de esperanza para los mutantes termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla cuando Apocalipsis aparece y provoca una catástrofe que cambia para siempre a los X-Men. Todavía no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Te prometo que te van a gustar. X-Men 97, temporada 2. La segunda temporada de X-Men 97 continúa la historia después de los acontecimientos que dejaron al equipo dividido entre diferentes épocas y lugares. Los X-Men deben enfrentar a las consecuencias de todo lo ocurrido, mientras intentan regresar a casa y reconstruir un equipo que ha quedado profundamente afectado. Uno de los elementos centrales vuelve a ser Apocalipsis, cuya presencia continúa teniendo consecuencias para los mutantes. Mientras los héroes intentan comprender qué está sucediendo, también deben enfrentarse a conflictos personales. Cíclope y Jean Grey tienen que lidiar con las consecuencias de todo lo que han vivido, mientras Wolverine continúa luchando con su naturaleza y su relación con sus compañeros. Magneto también debe afrontar las consecuencias de sus decisiones y demostrar si realmente puede convertirse en el líder que el profesor Xavier esperaba que fuera. Pero la temporada no se limita a repetir las fórmulas de la serie original. X-Men 97 continúa explorando temas como la discriminación, el miedo, la identidad y la convivencia entre los humanos y mutantes, pero ahora con una narrativa mucho más serializada. La gran diferencia es que los acontecimientos de una historia tienen consecuencias directas en las siguientes. Cada decisión puede cambiar el destino de los personajes. Y ahora dime, ¿piensas que X-Men 97 está a la altura de la del 92? Te leo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.